Ya tuvimos un buen de clases en las que pues estuvimos viendo los fundamentos del derecho, qué es el derecho, para qué sirve el derecho. Vimos las fuentes del derecho, que son de donde se origina finalmente el derecho. Vimos qué tipos de derechos hay. En primer lugar vimos que está el derecho natural, después vimos que está el derecho positivo. Vimos que el segundo tiene que adecuarse al primero, ¿sí? Vimos que como derecho natural todos tenemos ciertos derechos con los que venimos, ahora sí que por el hecho de existir, y que cuando el derecho positivo no se adhiere a esto, es cuando pues surgen un montón de problemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el derecho positivo puede decir cada aberración y puede tratar a las personas como si fueran lo que sea, ¿no? Finalmente sabemos que históricamente, por ejemplo, el genocidio nazi, ¿sí? Pues fue legal, fue totalmente legal. El derecho positivo decía que los judíos no eran personas y que podía matárseles, podía esclavizárseles, etcétera, ¿sí? Y así cada genocidio que ha existido en la historia de la humanidad, pues hemos tenido ese problema que han sido genocidios legales, ¿sí? En general. Eh, entonces, el derecho positivo debe de ir acorde a nuestro derecho natural, tiene que respetar nuestros derechos naturales. Nuestros derechos naturales, pues, eh, hablamos del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la propiedad. Ahora, vimos también que dentro de lo que es el derecho positivo existen una jerarquía en la que, pues en primer lugar está la constitución política de un país. Este documento que ustedes están viendo, ¿sí? Es precisamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Alguno de ustedes ha leído algo? ¿Alguno de ustedes conoce algo sobre esta constitución política? No, Fernando, profe, yo no. nunca lo habías leído? No, ¿Habías escuchado que existe? sí. Alondra, ¿ibas a decir algo también? No, profe, solamente que no lo he leído. No, a ver, denme un segundito, por favor. A ver, espero que ahora sí pueda yo escucharlos. Alondra, ¿habías dicho algo? No, profe, solamente que no he leído ninguna constitución. Pero has escuchado de este documento. Así. Fabiola, No la he leído, profe, pero sí sé que existe. perfecto. Cristian, Tampoco, profe, no lo he leído. ok. Sí sabes que existe, ¿verdad? Sí, Denise, Tampoco la he leído, pero sí la he escuchado. ok. ¿Y ustedes qué creen que venga en este documento? ¿Quién levanta la mano? Este documento, ¿sí? Es como quien dice la carta magna de la ley en México, ¿sí? Este documento es el que indica, ¿sí? Las bases de cómo va a ser el derecho en México. Tiene cosas buenas, tiene cosas que a mi parecer no son tan buenas, ¿sí? Y ahorita vamos a ir pues analizándolo. De hoy en adelante las clases van a ser ¿para qué? Para que vayan conociendo ustedes precisamente de qué se trata esto.
¿Por qué creen que sea importante conocerlo? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Aunque no estén tan correctos o a lo mejor hasta dicen algo que es mucho más correcto de lo que es. La verdad no sé, profe. Ok. Bueno. Porque hay que conocerlo. Primero, pues porque como mexicanos vivimos en un entorno. En un entorno que nos beneficia o nos perjudica. Así de simple. Y ese entorno, de alguna manera, está regido por esta Carta Magna. Porque aquí salen los primeros derechos positivos, ¿sí?, a los que tenemos que atenernos. Y vamos a ir viendo artículo por artículo. No sé si alcancemos a ver toda la Constitución. Voy a buscar que sea lo más importante. Pero la intención es que vayan ustedes viendo y descubriendo de qué se trata. Porque hay una frase finalmente que es bien importante, señores. El hecho de que ustedes no lo conozcan no los exime de las responsabilidades por no acatarse a su cumplimiento. ¿Sí? Yo les he hablado mucho de que en México pues hay muchas cosas mal. Y me parece que muchas cosas están mal derivadas de este documento. Sin embargo, hay cosas que si uno no cumple, pues nos va a caer el peso de la ley con todo, ¿eh? No pagar impuestos, a pesar de que es un robo lo que hacen, no pagar impuestos implica cárcel, implica privación de nuestra libertad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente paga impuestos? Pues finalmente porque aprecia mucho más su libertad a una parte de sus ganancias. ¿Sí? Habrá quien lo haga por gusto. Yo dudo mucho que la gente pague impuestos por gusto. Pero pues hay muchos que lo dicen así, ¿no? Pero bueno, es una obligación que nos impone esta Constitución política. Y si no la conocemos, pues no vamos a saber nunca, no vamos a tener ningún contexto, ninguna base para saber si está mal. Si no tenemos esa formación que he tratado de que la tengan, ¿sí? Nosotros nunca vamos a saber, obviamente, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, qué es lo que, en dónde puede estar fallando las cosas, ¿no? Yo les puedo decir que todo suena muy bonito, ¿sí? Sin embargo, es muy irreal. Porque parece una utopía lo que dice esto, ¿sí? Ahora, hay cosas buenas, sí hay cosas buenas, no es por descalificar toda. Lo que pasa es que poner al Estado como una especie de garante de tantas cosas, pues es una reverenda irrealidad. Pero bueno, primero hay que estar bien atentos a este tipo de párrafos, ¿sí? Alguna vez, en alguna clase me acuerdo que platicamos precisamente sobre cierta certidumbre que nos debe de dar un país, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido un documento que ha sufrido modificaciones casi cada año. Casi cada año, y a veces hasta 2-3 veces por año. Entonces,
¿cómo nos puede dar certidumbre una ley que puede cambiar cada rato? ¿Sí? La Constitución Política de los Estados Unidos, de allá del norte, ¿sí? Es una constitución política que ha sido y que ha sufrido pocas enmiendas a lo largo de su historia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que existe una estabilidad y una certidumbre de si tú decides irte a vivir allá, de si tú decides irte a invertir en un negocio o algo, sabes qué es lo que va a pasar, sabes que las reglas del juego no van a cambiar. Y todo este tipo de cosas, todo este tipo de frasecitas nos van indicando pues cada cuánto se han ido modificando las cosas. Nada más es cuestión de ir para abajo, ¿sí? Fíjense, denominación del capítulo reformada y publicada en el Diario Oficial Federal el 10 de junio del 2011. Párrafo reformado tal día. Párrafo reformado adicionado tal día. Adicionado tal día. ¿Sí? Aquí párrafo reformado, artículo reformado, y si se fijan vienen varias fechas. Otra, fracción reformada, pum, y vienen 2 fechas, ¿sí? O sea, esta se reformó en el 2015 y en el 2016. En el 2019, en el 2016, ¿sí? Y si nos seguimos, pues de antemano la Constitución Política es un documento larguísimo que tiene cantidad de artículos. Estos son los transitorios. En este documento pues viene lo que es pues qué tipo de gobierno tenemos, cómo se define, cómo se hace el cambio de gobierno, etcétera, ¿no? Fíjense, son 354 páginas. Bueno, obviamente tiene que ver con el tipo de letra y todo, pero estamos hablando de que, déjenme ver si encuentro el último artículo. Porque gran parte de este documento son los transitorios, y ya veremos qué es. Cuarto, artículos, todos estos son decretos, ¿sí? En materia de energía, el 20 de diciembre del 2013. Se le van adicionando obviamente cada decreto que se va haciendo. El decreto es un mandato presidencial, ¿sí? Ejecutivo que tiene básicamente lo que es el grado de ley. No sale de lo que viene siendo el legislativo. Transitorios, decretos, el 2021, decretos. Cada uno de los decretos, cada modificación se va adicionando. Transitorio, sigue siendo decreto. Déjenme llegar al último, le moví muy rápido. Artículos transitorios, decreto, transitorios. Vámonos un poco más. Aquí me parece que ya es parte. Sí, ya. Déjenme ver. Artículo 123 de la trabajo y la previsión social. Ahora, de esta Constitución se emanan leyes. La Ley Federal del Trabajo, que ya van rigiendo pues, cada una de las áreas.
Título séptimo. 134 artículos, 135 de la inviolabilidad de la Constitución, 136. Aquí son 136 artículos de la Constitución. Y bueno, ¿cuántos de estos artículos conocemos? Seguramente hemos oído hablar del derecho a la educación, que es tratado en uno de los artículos. ¿Sí? Pero no sé qué tanto más podamos conocer. La libre expresión, a lo mejor, que también viene en uno de los artículos. ¿Sí? El libre ejercicio de nuestra personalidad, pues, nuestra profesión. ¿Sí? Que también viene en uno de los artículos. Entonces vamos viendo de alguna manera esto. El título primero, capítulo 1, de los derechos humanos y sus garantías. ¿Sí? Dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Sí? No sé si recuerdan, déjenme poner la presentación que siempre les pongo. Pero en este documento que estuvimos viendo, que fue la presentación que estuvimos trabajando, a la hora que vimos la jerarquía de los derechos, que aquí está, yo les comenté que la Constitución política de cada estado es la principal, es la que está hasta arriba de todo, ¿sí? Y después venían los tratados internacionales. Pero les dije, en México sucede algo muy extraño. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales están al nivel de la Constitución. Y es aquí la respuesta, precisamente, ahí es donde nos dice. Porque la misma Constitución pone a los tratados internacionales al nivel, precisamente, de la Constitución. ¿Sí? Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Sí? Entonces, si México es parte de un tratado internacional, pues ese tratado internacional está al nivel de la Constitución. ¿Sí? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Las autoridades, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Universalidad, o sea, es para todos. Fíjense. Interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. ¿Sí? Si hubiera esclavitud en otro estado, en otro país, y vienen a México, en teoría, pues alcanzarán su libertad, simplemente porque en México la libertad está, la esclavitud, acorde a nuestra Constitución, está prohibida. ¿Sí? Aquí es bien importante, subrayar unas cosas.
porque luego no se respeta tanto, o porque después los análisis o las interpretaciones que se dan de libertad son distintas. ¿Sí? En Cuba, por ejemplo, una persona que trabaja tiene que darle el 90% de sus ingresos. Para empezar, la iniciativa privada es muy poca. Normalmente todo trabajo tiene que ver con un empleo pues generado por una instancia gubernamental. Entonces pues existe un completo control de esto. Pero normalmente en Cuba la gente pues da el 90% de sus ingresos como impuestos. ¿Sí? ¿Qué sucede con los médicos, estos últimos que contrataron, que vienen a México? Resulta que a cada uno se les pagará mensualmente 140,000 pesos mensuales. Si nosotros vemos la libertad desde el punto de vista que la hemos estado viendo, o sea, si yo trabajo y tengo derecho al usufructo o tengo derecho al goce de nuestro trabajo, del producto de nuestro trabajo, ¿sí? Pues lo que sucede en Cuba es una especie de esclavitud, porque tú trabajas para el gobierno y los impuestos de alguna manera eso es lo que son, ¿sí? Uno de alguna manera está trabajando para el gobierno. Sí, hay veces que los impuestos se utilizan realmente para el bien común y hay veces que de plano no se utilizan para lo que debe ser, ¿sí? Recuerden que yo siempre les he dicho que los impuestos sí son necesarios, sí se necesita un presupuesto de gobierno, y el gobierno no produce recursos, entonces el gobierno tiene que sacarlo a través de los impuestos. Ahora, ¿hasta dónde? Pues lo más poco que se pueda es lo mejor. El gobierno tiene que adecuarse a lo poco que el ciudadano debería de mandatar y decir, te doy esto, ¿sí? No al revés, porque el problema es que ha sido al revés. Ahora, si lo que sucede en Cuba con la gente en Cuba es una especie de esclavitud, ¿qué es lo que hace el gobierno mexicano contratando médicos, pagando 140,000 pesos mensuales, sabiendo que el médico cubano va a retener únicamente el 10%? Está fomentando esa esclavitud, ¿sí? O sea, hay que tomarlo muy en cuenta. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Fíjense muy bien, porque escuchamos mucho, ¿sí? Luego esa cuestión de que hay privilegios. ¿Qué privilegio hay en esto? A mí este artículo, esta parte del artículo me parece, todo esto a mí me parece que es correcto, ¿sí? O sea, tú vienes a pedirme trabajo y yo defino que tu perfil no es correcto para desempeñarte en el trabajo que estoy ofreciendo, me parece una decisión correcta. Pero si yo, por el simple hecho de que no eres católico, entonces te voy a decir que no te quiero en mi empresa, a menos que tuviera que ver con una cuestión de promoción de valores con los que yo concuerdo, ¿no? Obviamente, entonces mi perfil, pues obviamente tendría que ser así. Pero si yo discrimino a la gente o no dejo entrar a mi restaurante a alguien porque tiene preferencias sexuales con las que yo no estoy de acuerdo, pues obviamente
pues no está bien, ¿no? La discriminación está prohibida constitucionalmente, ¿sí? Está prohibida. Es importante que les quede claro. Ahora, ese es el artículo primero, que habla precisamente sobre lo que gozamos nosotros como mexicanos a través de esta Constitución y de los tratados internacionales, ¿sí? Está prohibida la esclavitud y está prohibida la discriminación, básicamente, ¿no? Entonces vamos entendiendo cómo se va formando esto. Artículo 2, ¿sí? En este no me voy a detener mucho porque tiene que ver mucho con la cuestión de pueblos indígenas. Es importante, la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Sí, básicamente a lo que se refiere este artículo es que los pueblos indígenas tienen el derecho de autogobernarse, tienen el derecho de seguir con sus tradiciones, etcétera, mientras no violenten la Constitución Política Mexicana, en los términos de la Constitución Política Mexicana, ¿sí? Que cómo van a elegir sus formas internas de convivencia, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la resolución y solución de sus conflictos, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Esto es acorde a las poblaciones indígenas, ¿sí? Entonces, básicamente sobre eso trata este artículo, ¿sí? Habla de la función de la federación, de las entidades federativas, que son los estados, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, etcétera, y de los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica, ¿sí? Todo es referente a eso, básicamente. El artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Cuando hablen de educación básica, cuando escuchen que se habla de educación básica, están hablando de estos niveles de educación hasta la secundaria. Esta y la media superior, que es el bachillerato, es donde están ustedes, serán obligatorias. La Constitución obliga a los ciudadanos a estudiar, ¿sí? Hasta el bachillerato cuando menos. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. Al rato vamos a la fracción 10. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Ojo, concientizar sobre su importancia, ¿sí? Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Fíjense bien. La impartida por la educación del Estado, o sea, la educación pública, ¿sí? Será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, ¿ok? La educación particular no tiene que ser laica necesariamente. Si hay una escuela católica, la escuela católica particular podrá promover los valores católicos. Si hay una escuela judía, pues podrá promover sus valores judíos, ¿sí? La educación pública, en su carácter de universal, ¿sí? Pues obviamente tiene que ser laica.
Y obviamente está hecha ¿para qué? Para que el más desfavorecido pueda estudiar, porque a veces no existen los recursos. Ahora, ¿realmente esta educación es gratuita? Pues realmente no es gratuita. Nos cuesta, a los mexicanos nos cuesta y mucho. ¿Sí? La educación pública en México es más cara que la educación privada. Si ustedes ven todo lo que se gasta en presupuesto para la educación pública y hacen un cálculo de en cuánto sale por alumno, ustedes se van a dar cuenta que es de lo más caro que existe en México. ¿Sí? De lo más caro. Y todos sabemos que es muy mala. Fíjense, párrafo tercero, se deroga. Aquí había un párrafo, aquí había un artículo que pues fue modificado, que fue eliminado. Pum. ¿Sí? Todo esto, como les decía, son modificaciones a la Constitución. ¿Cómo queremos tener certidumbre en un país? De por sí la vida no nos da mucha certidumbre. Y si las reglas del juego se están cambiando constantemente, pues ¿cómo queremos que un país salga adelante? ¿Sí me explico? Te habla de que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo me pregunto, y quiero que ustedes me digan, ¿esto es real? ¿Esto sucede? ¿Alguien tiene alguna opinión? Esto es irreal completamente. ¿Sí? Es a través de una educación impartida por el Estado. No es posible que se dé. Así de simple. ¿Sí? Cuando tú hablas de que la rectoría de la educación le corresponde al Estado, ¿sí? Y cuando hablas de que todo esto tienes que enseñarlo en un aula de clase, ¿sí? Olvídate, es imposible. Es imposible, y más viniendo de quien viene. El Estado no debería tener la rectoría para nada en la educación en términos de planes y programas de estudio. Así de simple. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Fíjense bien, aquí en lo que sigue. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Y lo que sigue. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
Y ahí me voy a detener. No sé si ustedes están conscientes de cómo se maneja precisamente esto, ¿sí? De que hubo una reforma educativa, precisamente, que sí buscaba lograr precisamente que los procesos de selección sean los correctos. Sin embargo, esa reforma educativa fue tumbada en este sexenio porque decía que se victimizaba a los docentes, cuando lo único que se les pedía a los docentes es que presentaran pruebas, ¿sí?, demostrando su conocimiento y su capacidad. Eso no es victimizar. Hubo revueltas, principalmente de la CENTE, porque estamos hablando de dos organismos sindicales, lo que es el CENTE y lo que es la CENTE. ¿Sí? La CENTE es pues una parte del CENTE, pero que es mucho más radical a las cosas, ¿sí? Y esta parte, que es ridícula, empezó a hacer manifestaciones, empezó a dejar de dar clases, empezó a a creer que su derecho es no ser evaluados y a inventar tonterías precisamente derivados de la reforma educativa que se había aprobado anteriormente, ¿sí? La reforma educativa normalmente es una ley propuesta, la ley de educación, ¿sí?, en la que pues se reforman algunos artículos de la Constitución, pero normalmente van directo a la ley. Sí, es una ley no superior. La ley superior, ya lo hemos dicho muchas veces, es esta Constitución Política Mexicana, que es donde se rigen las cosas, ¿sí? Y la ley lo que promovía es precisamente que los docentes estuvieran preparados, ¿sí?, que se les evaluara para ver si estaban preparados. Se les daba, si reprobaste, por ejemplo, se les daba capacitación para que volvieran a presentarlo, y se les daba esa capacitación, se les daba hasta 3 oportunidades para hacerlo. Sin embargo, este grupo de maestros, que no me merecen ningún respeto, con todo el respeto, ¿sí?, lo que decía es que se les estaba victimizando. Pero bueno, hay muchas cosas y suena muy bonito todo esto. O sea, el problema de esto es que si tú lees la Constitución, ¿sí?, pues tú vas a encontrar con que lo que dice la Constitución en muchos casos es muy bonito. Pero qué tan real es, pues hay que irse a las leyes secundarias, hay que irse a analizar mucho más cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? La cuestión de la acción humana es complicada. Ahora, la realidad es que en todos esos lugares lo que sucede es que los puestos se dan por herencia, se dan porque se venden, se dan y los da la misma CENTE. ¿Qué es lo que sucedía? Que perdían esos privilegios con la Constitución, con la modificación que se había hecho. Y en este gobierno se les regresó ese privilegio esa es la realidad, ¿sí?, al sindicato. Pero bueno, los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de los maestros y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. ¿Sí? Estamos todavía en el artículo 3, no hemos leído ninguna fracción.
El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. ¿Sí? Las escuelas normales pues son muy promovidas por el Estado, ¿no? O deben ser muy promovidas por el Estado. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. ¿Esto sucede? Esto no sucede porque es imposible. Es imposible que el Estado haga esto. ¿Sí? Para hacer esto, para ser garante de tantas cosas, tiene que sangrar el bolsillo de las personas. Y mientras más sangre el bolsillo de las personas, la necesidad de esto es mucho mayor. Mucho mayor. Lo que hace que tenga que sangrar aún más el bolsillo de las personas. Y el Estado no es una institución, el gobierno no es una institución que se caracterice por el buen uso de los recursos. ¿Sí? Y luego si le sumas los sindicatos que son muy corruptos en muchos casos, y la CENTE, pues imagínense todavía más, ¿no? No hay peor corrupción que la que no se da en ese sindicato de maestros, en la CENTE. No hay corrupción más grande que la que se da en Pemex, por ejemplo, en el sindicato de Pemex. Que ojo, en todos lados hay buenas personas y malas personas, pero normalmente los altos mandos son tremendos, ¿sí? Fíjense en esto: el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Sí, el gobierno, que ha demostrado su ineficacia completamente a la hora de administrar la educación, pero que sean ellos los que rijan esto también, ¿no? Para tal efecto considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades, contextos y regionales y locales. ¿Sí? Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, las enseñanzas de las matemáticas, la lectoescritura, literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras. Nombres, describen una cuestión ideal que sabemos perfectamente que no se da, ¿sí? Será garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. ¿Sí? El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Volvemos a lo mismo. Finalmente, ya vimos también en una clase lo que es el bien común. Y la finalidad del Estado sería orientar a sus ciudadanos a que se desarrollen. O sea, es que esto suena pero muy bien. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que no sucede. Será democrático, considerando a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Pues así como que esto en este cuatrimestre nos está dando. En este sexenio, perdón. ¿Sí? En los otros, pues se daba en medida muy baja, pero se daba. Ahora, el mejoramiento social, llevamos años que no se da, ¿eh? El mejoramiento económico se estaba dando.
Pero el social y cultural del pueblo, la realidad es que sabemos que la violencia cada vez está peor, que hay un podrimiento precisamente en las redes de la sociedad, ¿sí? Y una falta de respeto precisamente a los derechos individuales, a los derechos naturales del ser humano, ¿sí? La educación será nacional en cuanto a sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona. Bueno, cuando tratas, y perdón si alguien votó por este tipo, pues, pero cuando tratas de mascotas a las personas, con todo respeto, no estás tratándolas con dignidad, ¿no? La integridad de sus familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, religión, grupos de sexos, individuos, etc. Será equitativa, por lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan desigualdades socioeconómicas, regionales, bla, bla, bla. Vienen muchas cosas, ¿no? Será inclusivo, será intercultural, será integral, será de excelencia. O sea, es una chulada la educación en México. Es una chulada. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Y el problema está precisamente en esa creencia que se da en el colectivo del pensamiento de muchas personas. En el pensamiento colectivo de muchas personas, perdón. De creer que porque aquí lo dice, se da. Y va mucho más allá de que lo diga una constitución. No es así de fácil. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es una utopía. Una utopía. No tiene nada de real. ¿Sí? Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Falso. ¿Sí? Nos cuesta a los mexicanos, nos cuesta y mucho. ¿Sí? Ciertamente quien mete a sus hijos a la secundaria o a la primaria no paga una colegiatura, pero lo pagan impuestos, ¿eh? Y así no te vaya muy bien económicamente, tus impuestos te los están quitando. Tus impuestos, ¿sí? Se van a esto precisamente. O sea, la estás pagando. Es falso que sea gratuita. Completamente. Vean, más idealismo. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística, tecnológica, garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y fracción 2, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º, y obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley, que es el REBOE. Si ustedes cuando quieran estudiar en un bachillerato, cuando quieran estudiar en algo, vayan a meter a sus hijos a una escuela, tienen que buscar que esa escuela tenga registro de validez oficial, que es la autorización expresa del poder público a impartir los estudios. Pero pues en base a todo lo que hemos visto,
fíjense bien aquí, si el Estado tiene la rectoría, el Estado define planes y programas, e incluso la educación particular tiene que regirse a esos planes y programas, pues estamos fritos. ¿Dónde está la diversidad? ¿Sí me explicó? Incluso las instituciones particulares tienen que meterse en esta línea. Entonces, si el Estado decide engañarnos con historia, ¿sí? Y los libros de texto nos dicen una historia que no es la que pasó, ¿sí? Pues eso es lo que se tiene que enseñar y punto. ¿Sí? Digo, hay escuelas que hacen caso omiso y te enseñan lo correcto, pues sí. Pero aquí lo dice bien claro, ¿eh? Las instituciones particulares tienen que adaptarse a lo que el Estado diga en cuanto a planes y programas. Y habla sobre las universidades que tienen autonomía, que son pocas. Las universidades e instituciones de educación superior que tienen autonomía, pues estamos hablando del TEC de Monterrey, estamos hablando de la Universidad de Guanajuato, estamos hablando de la UNAM. Si se fijan, su nombre lo dice, Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Estas, en términos de educación superior, que es ya a nivel licenciatura o posgrado, ¿sí? Pues tienen toda la libertad de hacer sus propios planes y programas, de imprimir sus títulos, etcétera, ¿no? Las universidades que no tienen autonomía tienen que hacerlo a través de lo que es la institución gubernamental para eso, que es la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación de cada uno de los estados. En caso en Guanajuato, es Secretaría de Educación de Guanajuato, ¿sí? Pero bueno, bueno, vienen muchas cosas sobre la educación. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado. Fíjense, fracción reformada, ¿sí? Y se reformó en el 2013, se reformó en el 2016 y se volvió a reformar en el 2019. Punto. ¿Sí? Realizar estudios, investigaciones, bla, bla, bla. Vámonos más para abajo. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Promocionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Bueno, vamos con el último capítulo, con el último artículo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ya vimos el primero, que habla sobre los derechos humanos, sobre la esclavitud y sobre la discriminación, que están prohibidas. ¿Sí? En el primer capítulo, en el primer artículo, perdón, vimos que lo que son los tratados internacionales se ponen al nivel de la Constitución mexicana. ¿Sí? Los tratados internacionales a los que México esté adherido, obviamente. Vimos el artículo 2, que habla precisamente sobre la autonomía, ¿sí? Sobre que México es indivisible, es único e indivisible. Habla sobre sus orígenes, sus pueblos indígenas, y sobre esa búsqueda que deben las instituciones públicas de buscar por incluir a estos pueblos, obviamente, y por buscar la igualdad, ¿no? El capítulo 3, que habla sobre el derecho a la educación, ¿sí? Y vimos que la educación es obligatoria para todos hasta el bachillerato. ¿Y eso es una utopía? Sí, es una utopía. El Estado no puede obligarte a este tipo de cosas, ¿sí? De repente no nos damos cuenta de la situación que vive el país y
y las decisiones de las personas a veces pues no van en ese sentido. Que todos estudiaran sería lo ideal. Y suena muy padre, muy utópico, pero como lo digo, es utópico, ¿sí? Pero bueno, vimos que el Estado es el que rige precisamente la educación, que es el que decide planes y programas, ¿sí? Que la educación que imparte el Estado debe de ser laica, gratuita y obligatoria, que los particulares pueden también dedicarse a la educación, ¿sí? Aunque tienen que regirse en base a los planes y programas de estudio que estos, que el Estado obviamente decide, ¿sí? Y que existen universidades a nivel superior que tienen ese grado de autonomía, y ese grado de autonomía les da la posibilidad precisamente de pues ser como un órgano distinto, ¿no? Pero porque tienen la libertad precisamente de crear programas sin la necesidad de la autorización, ni la autorización precisamente de la Secretaría de Educación Pública. Ya por ellos mismos son autoridad y son reconocidos como autoridad por precisamente haberles otorgado esa autonomía. ¿Cómo lo es? Hay muchas, pues, pero la UNAM es una de ellas, la Universidad de Guanajuato es otra, el Politécnico me parece que es otra, el TEC de Monterrey tiene autonomía, la Universidad de La Salle tiene una autonomía medio rara, ¿no? Pero hay un decreto que les da autonomía, aunque está bastante tonta la autonomía que les dieron, pues. Y aparte podría decirse que es anticonstitucional, porque si les das autonomía, aquí dice que la autonomía que le das a una universidad, ¿sí?, le da todas estas facultades. Y esa autonomía que le dieron a La Salle no le daba esas facultades. Pero bueno, entonces hablamos ya de derechos humanos, hablamos del origen de los pueblos indígenas, del territorio nacional, y de las labores precisamente de los distintos niveles de gobierno para buscar la igualdad con ellos, la inclusión, etcétera. Hablamos de la educación. Y ahora hablamos de la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, ¿sí? Y te dice, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. A ver, ¿el hombre y la mujer somos iguales? Por naturaleza no. Nada más es cuestión de vernos. Físicamente somos distintos. Sonamos distintos. ¿Sí? Si hacemos un concurso de venciditas, lo más probable es que un hombre lo gane. Si armamos un concurso de velocidad, lo más probable de carreras de velocidad es que un hombre lo gane. Físicamente los hombres venimos más dotados, ¿sí?, con más músculo, con más capacidad en ese sentido. Ahora, si armamos de inteligencia, si armamos de muchas cosas, ¿sí?, hay muchas cosas en las que las mujeres tienen mucho más posibilidades, ¿sí? Esa posibilidad que tienen las mujeres precisamente de estar viendo mucho más allá de lo que un hombre ve. El pensamiento del hombre es recto, el de la mujer es mucho más circular, ¿sí? Tenemos muchas cosas biológicas, psicológicas, etcétera, que hacen que seamos distintos. Ahora, eso no hace que debamos ser tratados por la ley de manera distinta. Ante la ley, el hombre y la mujer son iguales, ¿sí? Y eso es lo que debe de ser. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya nos dice que ante la ley debemos de ser tratados de manera igual. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, ¿sí? Si quieres tener hijos, es tu decisión. Si no quieres tener hijos, es tu decisión, ¿sí? Ojo, aquí no me he metido con el tema del aborto. Pero si tú no quieres tener hijos y estás embarazada, ya tienes un hijo.
aunque no haya nacido. ¿Sí? Ahora, ¿quieres abortar? Pues estás rompiendo precisamente con uno de esos derechos naturales que tenemos los seres humanos por el hecho de existir. Y ese ser humano ya existe. Y si estamos de acuerdo en que nadie tiene derecho a quitarnos la vida, pues nadie tiene derecho a quitarle la vida a los demás. Y si ese ser humano ya existe, pues ¿quién tendría derecho a quitarle la vida? ¿Sí? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Miren nada más utopía, más fantasía. El Estado lo garantizará. Ahora, vamos a ver. En un sistema en el que el Estado quiere garantizar todo y hacerlo todo él, pues es imposible. Ya lo vimos. ¿Por qué? A ver, el Estado garantizará la educación. ¡Pum! El Estado garantizará, ¿sí?, la alimentación. ¡Pum! El Estado garantizará la salud. ¡Pum! ¿Y de dónde sale el recurso para que el Estado lo garantice? Ahora, el Estado lo quiere garantizar a través de la promoción precisamente de la iniciativa privada. La iniciativa privada sí puede hacerlo, pero es precisamente eso lo que le da la diversidad a las cosas. ¿Sí? Busquemos y fomentemos que sea la gente la que lo haga, no el Estado, no el gobierno. Tomemos esa decisión en base a lo que te guste, en base, y aquí dice, sí, bueno, no se refiere a esto, en el artículo 5 sí habla más sobre la libertad, pero decidir de manera libre, ¿sí? ¿Cómo va a garantizar el Estado esto? ¿El Estado ha cumplido eso? ¿Hoy en día ha cumplido con eso? Hoy en día hay más pobres. A pesar de todos esos programas sociales que el gobierno está dando, hoy en día hay más pobreza que en otros sexenios. Porque regalar dinero lo que hace es generar más pobreza. Punto. Así de simple. ¿Sí? Le quita esa responsabilidad a la gente de hacerse cargo de sí mismas. Y no quiero decir que no seamos una sociedad subsidiaria, que es muy distinto. Pero uno no lo hace ni con sus hijos. ¿Sí? Porque si mi hijo quiere dinero y yo le estoy dando dinero y dinero y dinero, lo que estoy haciendo es maleducándolo y estoy acostumbrándolo precisamente a vivir de los demás. Y le estoy quitando esa responsabilidad que debe de tener de hacerse cargo de sí mismo. ¿Sí? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¡Pum! Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. ¡Ay, qué buen trabajo ha hecho! Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. ¡Pum! Seguimos. Toda familia tiene derecho al disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar el objetivo. Más utopía. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata en su nacimiento. O sea, que si no es registrada ya no tiene identidad. Bueno, jurídica, pues a lo mejor no. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento. Bueno, esto es un poco más aceptable. Aunque esto de manera gratuita, pues la verdad es que debería de costar, pero bueno. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. ¿Sí? Fíjense, en el 980 se puso este párrafo, se reformó en el 2000 y se reformó en el 2011. Y todos tienen reformas, todos tienen modificaciones, finalmente está repleta de modificaciones. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. ¿Sí? Esto es básico, esto está bien. Es tu responsabilidad garantizarle esos derechos a los niños. No es responsabilidad del Estado, es tu responsabilidad. ¿Sí? Y será un círculo vicioso medio feo. ¿Por qué? Porque si es tu responsabilidad, entonces es tu responsabilidad también salir adelante. Entonces el Estado, ¿qué es lo que hace? Dándole dinero a la gente, regalándole el dinero a la gente. ¿Sí? El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Ahí están, más utopía. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presenta el Estado en la materia. ¿Qué tal? El acceso a la cultura. Vaya, si la cultura ya es parte de la sociedad, ¿no? Manifestaciones, la creativa, ley establecerá mecanismos para el... Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Pues claro. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Podría discutirse si esto es bueno. ¿Sí? Yo no creo que sea permanente sea una buena decisión, aunque puede ser un buen apoyo para personas que tienen discapacidad, porque incluso las personas que tienen discapacidad tienen la capacidad de salir adelante, y hay muchos ejemplos de eso. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. ¿Sí? Yo en lo personal creo que es el único programa social, y no lo pondría a los 68, a lo mejor un poquito más. Es el único programa social con el que podría yo estar de acuerdo al 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas mayores de edad pues ya no tienen la fuerza, ya no tienen, aunque muchas la tienen, aunque muchas siguen trabajando, ¿sí? Ya no, muchas de ellas ya contribuyeron con el país, ya fueron productivos, y podría ser un buen apoyo. Toda persona tiene derecho a la movilidad. O sea, estamos hablando de libertad. Finalmente, tienes derecho a moverte. ¡Pum! El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien la inclusión en el ámbito político, social, económico, cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para estos efectos. ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando de 4 artículos de la Constitución que ya vimos. Hacemos un repaso. El primer artículo de la Constitución nos habla de los derechos humanos, de lo que es la discriminación que está prohibida y la esclavitud que está prohibida, los derechos humanos y los tratados internacionales. El segundo artículo sobre los pueblos indígenas, el tercer artículo sobre la educación y el cuarto artículo, ¿sí?, nos habla sobre derechos que tenemos, ¿sí?, ante la ley. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y lo que dice es que tenemos un montón de derechos y que el Estado nos garantizará todos estos derechos, básicamente, ¿no?
pues es una utopía. Con que el Estado reconozca nuestra libertad, nuestro derecho a ejercer lo que nosotros queramos ejercer, sería suficiente. Programas sociales, para mí en lo personal, creo que el de las personas mayores y a lo mejor un poco lo que es el de discapacitados podrían ser buenos, pero bueno, es complicado. En la siguiente clase nos toca empezar desde el artículo 5. Aquí nos quedamos el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe, ninguna. ¿Algún comentario, Fabiola? ¿Algo que quieras contribuir? ¿No? Alondra, ¿tú? ¿Algo que quieras contribuir? No te escucho nada, Alondra. Y yo tengo una duda. Dime. Bueno, hace rato comentaba que bueno, yo entendí que los presidentes pueden hacer cambios en la Constitución y me llegó un recuerdo de que pues un presidente eliminó a la federal y entonces estaba pensando que en cualquier momento llega un presidente cualquiera y puede también eliminar a la guardia. Claro. Sí, se eliminó a la Policía Federal. O bueno, es el intento. Se han creado organismos. Mira, no es más que jugar con las cosas y cambiarles de nombre. Sí, ese es otro problema impresionante, ¿no? El programa que inició Salinas de Gortari, Solidaridad, después cambió de nombre, pero amplió un poquito sus funciones, pero llega un presidente nuevo y por darle su imagen, le llama de otra manera. Sin embargo, es el mismo programa, amplía un poco sus funciones. En la cuestión del ejército podría llegar un presidente, y el problema precisamente es esa violabilidad que se le ha hecho a esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que no te da nada de certidumbre. Se cambia y se reforma y se derogan artículos y se adicionan artículos y se le hacen reformas cada 5 segundos, ¿sí? Y eso al ciudadano nos deja indefensos. ¿Por qué? Porque si llega un nuevo presidente y quiere que se le cambie a esa constitución, y hoy en día estamos en un peligro grave, aunque gracias a Dios no logró una mayoría absoluta en el Congreso este señor, ¿sí? Y de alguna manera se ha mostrado unida la oposición evitando que sucedan cosas, pero estamos en un peligro grave de que el 2024 sí logre esa mayoría absoluta y cambie completamente la constitución. En muchos pueblos, a ver, López Obrador y Morena pertenecen a un movimiento continental que se llama Foro de Sao Paulo. Ahorita se llama Foro de Puebla, porque en San Paulo pues fueron expulsados de Sao Paulo, ¿no? Y todos estos todo este movimiento de partidos comunistas, socialistas de América Latina, todos ellos precisamente han logrado en sus países que salga una nueva constitución, ¿sí? Promueven el hecho de que se haga una nueva constitución. Es algo que está sucediendo en Chile ahorita. En Chile, un país que económicamente había tenido un progreso impresionante, porque respetaba mucho los derechos, ¿sí? Lograron precisamente que se modificara la constitución. Entonces ahorita están en un proceso constituyente y están proponiendo una constitución súper radical, precisamente en términos de socialismo y comunismo.
en el que quieren garantizar el montón de derechos. Entre más derechos quiera garantizar una constitución, más van a ser violentados tus derechos, así se los digo. Cuando un gobierno quiere garantizarte más derechos al ciudadano, ¿por qué? Porque ellos creen que se puede esa utopía, más van a violentar tus derechos, más van a limitar tu acción, más van a limitar tu libertad. Así de simple. Porque esos derechos los tienen que garantizar con la esclavitud de sus personas. Así de simple, ¿sí? Entonces sí, Alondra, sí, mientras el ciudadano mexicano no se dé cuenta precisamente de la gravedad de esto, mientras el ciudadano mexicano no exija realmente a sus gobernantes que ya deje de manosear nuestra Carta Magna, que nos reconozca los derechos naturales precisamente para que nosotros seamos quienes hagamos. Que si a mí me preocupan los perritos, excelente. Organizas una sociedad civil para el apoyo precisamente de las mascotas. Consigues recursos, que ahorita es muy difícil conseguir recursos. Pues sí, pues si el gobierno está desangrando a las empresas. Si no existiera ese desangramiento que existe completamente. Y aún así hay empresas que apoyan en un montón de proyectos, ¿eh? Que nos fue muy mal en los Juegos Olímpicos. ¿Queremos apoyar el deporte? Pues apoyemos el deporte a través... En Estados Unidos el deporte es financiado completamente por la iniciativa privada. Ah, pero que lo hacen para la promoción de sus productos. ¿Y qué? Lo promocionan. Ayudan al deportista. Y si ven un talento, lo ayudan precisamente a sobresalir porque les va a ayudar. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí me explico? El país más capitalista. Ojo con este dato. Que es cierto, después les busco la fuente, pero es cierto. El país más capitalista, sí, del mundo es el que más gasta en apoyos sociales a través de la iniciativa privada. Es el que más inversión hace en ese sentido. Yo en lo personal tengo una teoría, se lo adjudico a que como la gente es dueña de lo que hace, como la gente es dueña de su futuro, es responsable de su futuro, ¿sí? Y tiene la posibilidad de hacer, se da cuenta de lo difícil que es. Y al darse cuenta de lo difícil que es empático con el que está pasando por ese proceso. Eso es, sí, nada más como teoría mía. Pero pero es una realidad. En Estados Unidos, que es el país más capitalista y que se critica más, ¿sí? Es el país que más gasta, pero no de recursos públicos, ¿eh? Es el que más gasta en apoyar a la gente. Y el deporte en Estados Unidos es una chulada. Las estructuras deportivas en Estados Unidos pues siempre ganan las Olimpiadas, precisamente. ¿Por qué? Porque tienen una estructura que levanta luego a la gente, ¿sí? Que hay pobres en todos lados, hay pobres, sí. El pobre en Estados Unidos, el pobre en Cuba ya quisiera vivir como el pobre en Estados Unidos, que es pobre y que tiene carencias y que sí, la pobreza existe. Eso es un hecho. Y la intención es que pues no exista pobreza, pues sí, pero es una utopía también. O sea, pensar que podemos vivir en un mundo precioso o totalmente igualitario es una utopía que no existe, que no es posible. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que esto se dé en Estados Unidos y esto no se dé en México?
pues simplemente podemos empezar desde ahí, precisamente de la inviolabilidad que ha sufrido, de tantas violaciones, perdón, que ha sufrido nuestra constitución política y la de ellos. La de ellos ha sufrido muy pocas reformas a lo largo de la historia. Y la de nosotros, cada año, cada 5 segundos, se modifica. Y sí, Alondra, es precisamente a lo que te refieres. ¿Sí? Puede llegar un presidente y querer cambiar las cosas y modifica la constitución y modifica las leyes. Y entonces crea un nuevo organismo de seguridad y quiere quitar la Guardia Nacional. Y entonces el siguiente puede quitar la Guardia Nacional, etcétera. Y hablando precisamente de seguridad, si la política de Andrés Manuel López Obrador es abrazos, no balazos, ¿para qué tenemos al ejército en las calles? Está planeando algo. Espero que no sea cierto, pero está planeando algo. Bueno, chavos. Fernando, ¿tú quieres agregar algo? ¿Quieres compartirnos algo sobre lo que vimos hoy? Solo algo de la discriminación Sí. que bueno, me platicaron así de una escuela de La Salle, que sí, esa escuela sí, bueno, que en varias partes también, ¿verdad? Pero en esa escuela sí hay mucha discriminación y no hay igualdad así como de género, que no respeta así tus creencias y eso. ¿Por qué te platicaron eso? Yo estuve en La Salle, yo egresé de La Salle de la universidad y yo no vi para nada eso, ¿Por qué te lo platicaron, Fernando? ¿Quién te lo dijo? No quién, no me interesa quién, pero ¿por qué? ¿En base a qué te dicen eso? Digo porque había un profesor que era así como, se puede decir así como satánico, entre comillas, y si no, pues no les gustó a la escuela, pues, que fuera de esa forma. ¿Y entonces qué hicieron con ese profesor? Lo corrieron. ¿Por ser satánico? Ajá, o sea, sí. Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa, la institución, la Universidad de La Salle, y ahí, perdón, pero si yo fuera director del CIP y encuentro que un profesor es satánico, también lo corro, Pero, a ver, la Universidad de La Salle, sí, es una universidad creada por los hermanos lasallistas. Los hermanos lasallistas son una institución privada, ¿sí?, que promueven los valores y los principios católicos. ¿Tú crees que no tengan, o cuando se trata de elegir a sus maestros, no tienen derecho a elegir que esos maestros promuevan esos mismos valores? Sí. Y un profesor satánico, pues obviamente no promueve esos valores, porque precisamente el satanismo es, pues, la contraparte del catolicismo, es lo que es lo opuesto al catolicismo. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. A ver, y tú, ¿qué piensas de eso? O ahorita en base a lo que estamos platicando, ¿qué opinas de eso, Fernando? ¿A ti se te hace que sea discriminatorio que hayan corrido a este maestro por ser satánico? Pues en parte por no respetar sus creencias, ¿no? O sea, aparte pues él impartía su materia normal, no alentaba a los alumnos así como que vamos a ser satánico es mejor o algo así. Pero entonces, ¿de dónde pudo haberse derivado esta situación? Pues ¿O por qué habría surgido el hecho de que eres satánico, te corro? Será porque no les gustó sus creencias a los directores de la escuela. ¿Y las creencias satánicas, a ti te parece que estén bien, Fernando?
Yo digo que pues es cada quien, ¿no? Cada quien la forma en que piensa y en que quiera creer, pues. Pero tú ubicas lo que son las creencias satánicas. No, porque no tengo un conocimiento así bien sobre eso. ¿Ubicas las creencias cristianas, católicas? Yo creo que estoy más apegado a eso desde la infancia. ¿Y qué opinas? Pues, lo mismo, profe, que es que cada quien pues es libre pues, de creer en lo que quiera, ¿no? Si quieres creer en una pera, pues cree en una pera. Creo yo. Pienso yo. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Finalmente la Constitución lo dice, que eres libre de creer en lo que tú quieras. Ajá. Pero yo aquí te vuelvo a preguntar una cosa. La institución Universidad de La Salle es una institución católica. Y el satanismo es algo que promueve precisamente los valores anticristianos. Sí. En ese sentido, y yo personalmente, si yo me encuentro a un satánico en la calle y no me hace nada, yo no le voy a decir nada, ¿no? Y a lo mejor hasta platico con él y no tengo ningún problema. Pero en mi institución, en mi escuela, yo no contrato a un señor, y si me encuentro que ese señor en un principio me ocultó que era satánico, pues definitivamente eso es algo que me preocuparía, y yo también lo correría. Yo. Ajá. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Sí. Porque sí, si bien es cierto que tienes derecho a creer en lo que quieras, también es cierto que la institución La Salle promueve una serie de valores, y son los valores cristianos católicos. Ajá. Y el satanismo es una institución que promueve los valores, o los antivalores católicos, precisamente, cristianos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es una situación complicada, porque por ahí, si esa persona entró a dar clases ahí, yo te lo digo de antemano, es porque ocultó eso a la hora de solicitar el empleo. Sí, claro. Sabiendo él que es católico o cristiano, la escuela, sí lo ocultó a la entrada. Entonces, está en su derecho la institución de tener maestros que promuevan valores cristianos y católicos. Sí, también tiene el derecho de despedir a alguien que no. Es que tenemos que entender esto de la discriminación. A ver, todo el mundo discrimina. Alondra, llega ahorita un chavo cualquiera y te dice, tienes que ser mi novia. ¿Lo aceptas? No, pero sí. Claro que no. Es que no seas discriminatoria. Me estás discriminando. Pero ni lo conozco. Precisamente, ¿sí me explicó? Y tú, en medida que lo vas conociendo y en medida que vas viendo que es un chavo que vale la pena, que es un chavo que tiene buenos valores, que te gustan, que coinciden tus valores con los de él, ¿sí? Si te encuentras, a lo mejor si eres, no sé si seas católica, Alondra, o si seas cristiana, o si seas, ¿qué? Pero, Católica, profe. eres católica, ok. ¿Sí? Pero si tú te encuentras un chavo que es satánico de antemano, ¿andarías con él? No, me daría miedo. Claro que te daría miedo, pues es que promueven precisamente los valores anticristianos, anticatólicos, ¿sí? Todo el mundo discrimina, y ojo, la discriminación por sí no es mala. Todo el mundo pone estándares, pone perfiles, pone para elegir lo que quiere. Si yo elegí tomar este café, estoy discriminando otras bebidas. Si yo elegí que quiero andar con una persona, estoy discriminando a los demás.
Y sí estoy discriminando a gente que a lo mejor quisiera andar conmigo, ¿sí? Ahora, si yo te empiezo a tratar mal por el hecho de ser por de que eres homosexual, pues entonces sí estoy mal, ¿sí me explico? Si yo te empiezo a a tratar a ti mujer a lo mejor como inferior, nada más porque se me pega la gana, pues obviamente eso es lo que está mal. Ahora, hay una discriminación que es normal, el ser humano discrimina, pero hay discriminaciones como estas que estoy platicando que que no están bien. ¿Sí? Entonces tenemos que entender este tipo de discriminaciones y poder entender que pues, si yo soy una escuela católica y que quiero promover los valores católicos cristianos, pues voy a contratar gente, y si esta persona entró a dar clases a mi escuela es porque me ocultó algo, ¿sí? Entonces tengo todo el derecho de decirle, ¿sabes qué? Digo, no es que le haya promovido una demanda, que lo haya querido meter a la cárcel, que bla bla bla. Simplemente le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes lugar aquí porque no promueves los valores que yo quiero que promuevas. Búscate una escuela que promueva esos valores y da clases en esa escuela. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, chavos, tengo que llevar a mi hijo al médico. Entonces les dejo ya en esta clase. Espero que hayamos aprendido, espero que vayamos conociendo la Constitución. Es importante que sepamos de qué se trata, ¿sí? Y la siguiente clase empezamos con el artículo 5, ¿va? Sí. Oye, profe, Dime. entonces, para la otra clase, ¿va a ser por Zoom o aquí por...? Va a ser por Zoom, ¿sí? Sí, porque a mí me evita muchas cosas a la hora de estar subiendo videos. Ya grabo las clases directamente sin bronca alguna, ¿va? Entonces ya va a dejar el link así como lo deja así en Google Meet, ¿verdad? Sí, les quito el de Google Meet y les pongo el de Zoom, así es, ¿va? Ok. Hecho, Sí, está pues, bien. va. Cuídense mucho. Adiós. Dios los bendiga, bye. Gracias, profe. Bye. Bye. Profe. Robertito, ven, hijo. Ya, mi chaparro.